Domingo tercero del tiempo ordinario en el ciclo B. Dios entra en nuestra vida. En este tercer domingo del tiempo ordinario, desde el 30 de septiembre de 2019, el año pasado, el Papa Francisco ha instituido el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó con un motu proprio titulado Aperiut Illis, les abrió a ellos. El 30 de septiembre, en la memoria litúrgica de San Jerónimo, instituyó pues el Domingo de la Palabra de Dios. Esta carta apostólica se basa en el pasaje bíblico de San Lucas del capítulo 24, en el que se describe el gesto de Jesucristo a los discípulos, con el cual les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Dijo el Papa: dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Así escribió el Papa en este motu proprio. Por eso, hoy nuestra comunidad cristiana empieza a leer y a meditar el Evangelio de Marcos, escogiendo un lenguaje sencillo y esencial, evitando prolongarse en largos discursos. Marcos propone un camino en el conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesús. Son los hechos más que las palabras los que nos hacen conocer la persona real y viva de Jesús. Esta liturgia de la palabra subraya con admirable claridad el tiempo de la vida cristiana. El tiempo está ya cerca, el reino de Dios está cercano. Conviértanse y crean en el Evangelio. El mensaje, pues, se hace inmediatamente historia. No permanece ciertamente en un mero apelo o invitación verbal. Los pescadores dejan las redes, las ciudades como Nínive, y se convierten. Y es que Dios se revela al hombre. Estas páginas bíblicas nos ayudan a responder a la pregunta fundamental: ¿quién es Dios? Una cuestión decisiva a la cual, sobre todo hoy, los fieles debemos dar respuesta con la intención de purificar el cristianismo de toda superstición, de hacer que algunos se vayan a las nuevas religiones impersonales, todas agrupables bajo el nombre de la nueva era. Dios no es un ser abstracto, lejano, indiferente a nuestras actividades, ni es el alma del mundo. No es tampoco alguien con el cual podamos tratar a pares o igual, hacer pactos o incluso a maldecirlo si no nos tiene contentos o no nos cumple nuestros caprichos. Dios está en los cielos, es decir, habita en lo alto de la historia del mundo. Es el creador y el Señor del mundo. Ahora, de esta altitud inaccesible, Dios, en un momento que Él lo deseó y por su libre iniciativa,
irrumpe en nuestra vida, viene a nuestro encuentro a través de su Hijo predilecto Jesús. Y así, Jesús se convierte para nosotros en la voz y la acción de Dios, aquel a través del cual se revela al hombre ese misterio irreconocible de Dios. La acción de Dios en el mundo es siempre eficaz. Comunica al hombre la vida y la esencia de Dios. Lo sacude, lo llama y exige pronta obediencia. Tal vez, como le ha sucedido a Jonás, el Señor irrumpe con fuerza en nuestra vida y en la vida de sus hijos. Fue un pez gigante, quien lanzó al profeta a su misión, a Nínive. No se puede comprender Dios sino solo en su relación con el hombre. Y es que Dios nos hace un anuncio. ¿Cuáles son las primeras verdades que Dios nos comunica a través de Jesús? Primero, el reino de Dios está cerca. Pasan a un segundo plano los reinos humanos, los partidos, las ideologías. Dios nos manda decir que comienza su reino. Dios lo establece como un sembrador, un rey, un padre, un viñador. Él trabaja eficazmente como la levadura que incluso silenciosamente trabaja para fermentar y hacer crecer el pan. Al final comprenderán que el reino de Dios iniciado sobre la tierra por Jesús es el tiempo en el cual Dios se da definitivamente a las personas humanas, llamándolas a ser sus hijos y a vivir como hermanos. Es también el conjunto de los hijos que, dejándose guiar por el Padre, buscan transformar su vida tomando como modelo a Jesús, siervo de Dios y de sus hermanos. Segunda afirmación o verdad: es necesario convertirse. La conversión, como enseña el profeta Jonás a los habitantes de Nínive hoy en la primera lectura, es cambiar la propia vida. Es un movimiento espiritual de retorno a Dios en beneficio propio y de los hermanos. Es volver sobre nuestros propios pasos y movernos del mundo de los ídolos hacia Dios. Llamando al hombre a la conversión, Jesús ejercita su señorío de Dios sobre el hombre. Y tercero, luego de sentir que el reino de Dios está cerca y que necesitamos convertirnos, es necesario creer en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Dios ha mandado a nosotros, sus hijos, que ha mandado a nosotros, sus hijos, en Jesús. Y es el conjunto de las buenas noticias que Jesús nos ha traído. Creer en el Evangelio quiere decir conocer y aceptar el mensaje nuevo que Jesús, con su vida, ha traído al mundo. Jesús ha venido a salvarnos del pecado y de la muerte. Ha venido a enseñarnos a vivir como hijos de Dios y como hermanos, dándonos el gran mandamiento del amor como única y suprema ley. Dios no está lejano porque se ha hecho hombre como nosotros. Ha caminado sobre nuestros propios caminos. Así, en la persona de Jesús, se ha hecho más cercano a nosotros el reino de Dios. Sin embargo,
Para Israel, que no ha escuchado al Hijo de Dios, la espera del reino perdura aún hoy. Los cristianos esperamos y trabajamos por su realización desde hoy, aquí, incluso reconociendo que la plenitud del reino será al final de los tiempos. Por eso, entonces, nosotros podemos orar hoy con el sacerdote en la oración inicial de la misa. Oh Padre, que en tu Hijo nos has dado la plenitud de tu palabra y de tu don, haz que sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos con todo el alma al Evangelio, a tu palabra, a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Sigámonos cuidando y protegiéndonos mutuamente. Tengamos mucho cuidado de los más vulnerables, de los que están en más riesgo. Esta pandemia continúa y la ponemos en las manos de Dios, pero responsablemente haciendo lo que nos corresponde. Feliz domingo, feliz semana de trabajo y de actividades para todos ustedes.